Buenos días, qué bueno que nos acompaña hoy y nos prefiere a esta hora. Hoy es día jueves, levántese con muchos ánimos porque le esperan muchas oportunidades. De inmediato saludamos a nuestros compañeros que más adelante nos brindarán información. Esta es la potencia periodística que más adelante nos tendrá detalles de lo que acontece en Honduras a esta hora. Saludamos a nuestros compañeros Edas Carrasco, así como Roger Rubio, y más adelante desde el norte del país también tenemos información muy relevante. Quédese con nosotros. Entre tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas? Se lo presentamos a través de un recorrido que hemos realizado en las principales ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula y también la ciudad de La Ceiba. Comenzamos. Esta noche y madrugada de hoy, el Centro Legal de Ciencias Forenses registró menor cantidad de cuerpos a comparación de los días anteriores. De los únicos cuerpos en ser retirados, se trata de la joven María Endec Estrada, de 20 años de edad, la cual fue ingresada desde el departamento de Choluteca por causas aún desconocidas en este momento. Sin embargo, luego de realizado la autopsia, la joven sufrió de un infarto provocado por asfixia. En horas de la noche, sus familiares comentaron que la joven había salido con unos amigos a un río en el sector de la aldea Guaserique, jurisdicción de San Marcos de Colón, Choluteca, y creen que los propios amigos habrían provocado su muerte ahogándola en un río ubicado en esta zona, pero serán las autoridades, a través de una indagación más a fondo, que confirmen esta hipótesis. El cuerpo fue llevado hasta dicho departamento por sus familiares, quienes, consternados, solo pidieron justicia a las autoridades policiales. Pese a que fue una noche relativamente tranquila para el centro forense de la capital, una llamada alertó a los colaboradores de turno en horas de la madrugada que en la colonia Centroamérica Oeste había un muerto de manera violenta dentro de una iglesia, en donde rápidamente agentes de la DPI, de Inspecciones Oculares y de la Policía Nacional y Militar acordonaron la zona en tal sentido para custodiar esta escena. Sin embargo, al llegar al lugar, los miembros de esta iglesia con asombro aseguraron que era una falsa alarma y que la persona que había muerto ya estaba siendo velada y que falleció de manera natural. Las autoridades de ciencias forenses, luego de verificar que esta situación era real, se retiraron del lugar a la espera de saber quién hizo esta mala broma para todo un equipo que se desplaza a los levantamientos cadavéricos. Y la unidad metropolitana número 1 del barrio Abajo de Comayagüela reportó la detención de varias personas, entre ellas las que más sobresalen son personas por el delito de violencia intrafamiliar en contra de sus propias esposas. Tal es el caso de este joven, quien fue capturado en Comayagüela en el momento en que pretendía agredir a su esposa en su casa de habitación, y fue gracias a una llamada del 911 que alertó a las autoridades que en dicho lugar habían gritos de socorro por parte de la fémina, y fue así que se dio la captura de este joven, quien permanecerá durante 24 horas recluido en las Bartolinas de esta estación policial. Finalizamos nuestro recorrido de la patrulla nocturna con este zafarrancho que se ha registrado a lo interno de la máxima casa de estudios, donde varios estudiantes fueron los protagonistas de esta pelea que provocó asombro y pánico entre los que participaron en las elecciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Según comentarios que trascienden a través de las redes sociales, es que miembros de movimientos estudiantiles de la ideología de la izquierda rompieron las actas tras recibir la noticia que habían sido derrotados por un movimiento estudiantil denominado Unido lo lograremos. Por otro lado, la interrogante que todos se hicieron era la del por qué los guardias de seguridad no intervinieron en este zafarrancho que dejó varios estudiantes con lesiones leves. Más información de la patrulla nocturna hasta la zona norte de nuestro país. Muchas gracias, Tony. Buen día, Honduras. Continuando con la patrulla nocturna, en el Valle de Sula falleció un ciudadano que permaneció hospitalizado
durante 9 días tras haber sido víctima de un accidente de tránsito la semana pasada. Se trata de Cleofes Osorto Paz, de 48 años de edad, quien en el Boulevard del Norte frente a la colonia Fecitrán fue atropellado, resultando con severos daños en su cuerpo, lo que lo obligó a permanecer bajo cuidados intensivos durante varios días posteriores a la intervención quirúrgica que los médicos del centro asistencial le practicaron. Medicina Forense hizo el levantamiento del cadáver ayer en horas de la noche en la morgue del hospital. Mientras que en la 7 calle, entre la 9 y 10 avenida del barrio Medina, el joven Gerson Edgardo Cáceres tuvo un accidente a bordo de su motocicleta al confiarse y pasar la luz roja del semáforo en la esquina este del Mercado Dandy. Cáceres inicialmente fue llevado a un hospital privado, pero ante la necesidad de una operación en una pierna, fue referido al Mario Rivas, donde en horas de esta madrugada estaba siendo intervenido. Otra persona que fue ingresada esta madrugada también a la sala de emergencia de cirugía del Centro Hospitalario San Pedrano es María Isidora Lobo, de 70 años de edad, a quien, según sus familiares, un motociclista en exceso de velocidad la embistió frente a su vivienda en la comunidad de Las Golondrinas en Sabacolón. La señora fue llevada al hospital de Tocoa, pero por la delicadeza de su salud y la necesidad de exámenes fue trasladada al Rivas, donde fue atendida de emergencia. Y otra jovencita desapareció desde el pasado 1 de abril en Villanueva Cortés. Familiares de Keren Michelle Girón Interiano piden a la ciudadanía informar sobre el paradero de esta jovencita al número 9635-8915, ya que fue vista por última vez el mismo día que desapareció alrededor de la 1 de la tarde, luego de salir de sus clases de un instituto privado villanovense. Y de las noticias que han acaparado la atención del público en las últimas horas resalta la siguiente: un total de 12 privados de libertad fueron trasladados ayer por la vía aérea desde la Penitenciaría Nacional de Támara hacia la cárcel de máxima seguridad localizada en Moroselí, El Paraíso, más conocida como La Tolva. Según se informó, se decidió hacer el traslado vía aérea ya que los privados de libertad son peligrosos cabecillas de maras y pandillas y del mundo de la criminalidad. Para hacer el traslado se desplegó un fuerte dispositivo de la aldea de Támara para garantizar el traslado de estos reclusos. Ante los traslados, reiteramos que fue anunciado por parte del presidente de la República. Él dio a conocer que se está realizando un ordenamiento, por lo que los cabecillas de maras y pandillas estarán en cárceles de máxima seguridad. La operación es peligrosa porque se está trasladando tratando de reubicar a 12 cabecillas del crimen organizado del país, indicó. Estos son los nombres de las personas. A continuación se los presentamos en pantalla para que usted sepa de quiénes se trata. Ramón Cálix, Lucio Rivera, Víctor Manuel Funes, Raúl Martínez, Wilmer Escoto, Alexander Mendoza, Jairo Orellana, Jorge Velázquez. En total fueron 12 personas las que fueron trasladadas a esta cárcel de máxima seguridad. Así que esta es la información. Vamos a una rápida pausa comercial. Son las 5 de la mañana con 55 minutos. Le pedimos que esté pendiente con nosotros al volver. Tenemos información, les contamos cómo van las pláticas con el sector productor de granos básicos, quienes, si recuerda usted, se tomaron vías públicas recientemente. Le tenemos la información. A esta hora resaltamos precisamente zafarrancho en la Facultad de Derecho. Anoche, estudiantes se van a los golpes por presunto fraude electoral. Tenemos reacciones esta mañana. También le contamos, trasladan a 12 privados de libertad considerados de alta peligrosidad a La Tolva, en el departamento del Paraíso. Se presume que se les descubrió que daban órdenes desde Támara a sus aliados para delinquir. Resaltamos, productores de granos básicos llegan a un acuerdo con el gobierno sobre su situación con Banadesa. Además, logran recursos para préstamos. Esta mañana tenemos los detalles. Y escuche esto, el Congreso Nacional aprobó anoche la adquisición de helicópteros y aviones de fabricación brasileña para las Fuerzas Armadas. Aseguran que serán utilizados para labores humanitarias y de rescate. Además, una buena noticia para la aeronavegación hondureña. Por primera vez en la historia será certificado con normas internacionales un aeropuerto nacional, es decir, un aeropuerto de Honduras.
es la terminal aérea Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. Desde ahora en adelante se perfila entre los aeropuertos del mundo. Entre golpes se provoca riña anoche en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la Facultad de Derecho. Estaban elecciones, los chicos, los muchachos, los futuros togados del país. Y unos perdieron, otros ganaron. Hay quienes dicen que hubo fraude, hay otros dicen que hubo compra de votos, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que para variar, nos dieron un gran espectáculo ayer. Esto fue lo que ha sucedido en las últimas horas. Tony Munguía con el reporte. Con este zafarrancho que se ha registrado a lo interno de la máxima casa de estudios, donde varios estudiantes fueron los protagonistas de esta pelea que provocó asombro y pánico entre los que participaron en las elecciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Según comentarios que trascienden a través de las redes sociales, es que miembros de movimientos estudiantiles de la ideología de la izquierda rompieron las actas tras recibir la noticia que habían sido derrotados por un movimiento estudiantil denominado Unidos lo lograremos. Por otro lado, la interrogante que todos se hicieron era la del por qué los guardias de seguridad no intervinieron en este zafarrancho que dejó varios estudiantes con lesiones leves. Bueno, esto es lo que sucedió anoche en la máxima casa de estudios. Es obvio que siempre que hay elecciones va a haber un ganador. Es obvio que va a haber un perdedor, Eunice, ¿cierto? Sí, pero ante todo tiene que mermar o haber mucha tolerancia, Juan Carlos. Mucha tolerancia. Tolerancia. Unos se inclinan a un lado y otros en otro. Eso es pero bueno. son no futuros togados, como usted lo dijo. ¿Qué le parece? Desde ya tienen que dar el ejemplo. Profesionales del derecho dándonos esta cátedra. Y no me quiero imaginar si esto hubiese sucedido en la facultad o en la escuela de periodismo, que también la situación aparentemente está un poco complicada ahí. Pero a esta hora, hablemos siempre de la Facultad de Derecho. Ahí está el periodista Roger Rubio. Roger, ¿cómo amanece la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Sí, precisamente en el edificio A2 Ramón Ernesto Cruz de la Facultad de Ciencias Jurídicas de aquí de la Universidad Nacional. Déjenme contarle que no es la primera vez que son cuestionadas las elecciones que se realizan aquí en esta facultad. Recuerdo que las anteriores también hubo una especie de pelea entre los estudiantes, pero no llegaron a los golpes como ha trascendido en las últimas horas en los videos que han circulado en las redes sociales. Aquí a esta hora, como es bastante temprano, no han llegado todavía los estudiantes. Seguramente habrán reuniones posteriores para ver si fue válido el proceso que hubo de elecciones. Fueron 4 los movimientos que participaron y aquí, como pueden ver, como en cualquier periodo de elecciones, están pegados todavía los carteles por la campaña electoral que hubo. Fueron 4 los movimientos que participaron, como les decía, en los que se encuentra la Alianza por Derecho UNA, Unidos lo lograremos, Une tu voz y FUB Derecho. Aparentemente, o según lo que dicen en las redes sociales, que comenzó todo porque acusan de que hubo fraude por parte del movimiento Alianza por Derecho UNA, que es el movimiento que ganó. Yo le voy a pedir a mi compañero en cámara que me ayude, porque hicimos desde temprano un recorrido por la facultad y precisamente en esta aula es donde se realizó el conteo de los votos y lastimosamente se encuentra cerrada, pero hemos logrado ver este movimiento, el que acusan de haber hecho fraude o de que pagaron por votos, según las redes sociales o los comentarios que han hecho, es que la Alianza por Derecho sacó 139 votos. Seguidamente está Unidos lo lograremos con 77 votos y luego 58 votos para Une tu voz.
y en último lugar el movimiento del FUT, que solo habría sacado 11 votos. Siempre hemos logrado ver que en el proceso de los conteos de los votos lo hacen de manera pública. Las elecciones anteriores lo hicieron aquí en los pasillos y lo hicieron en esta aula. Pero las acusaciones son que previo, dicen algunos usuarios de redes sociales, que este movimiento habría pagado por cada uno de los votos y bueno, hasta hablan de una cantidad de 300 lempiras. Versión que todavía nosotros no podemos verificar y que yo creo que difícilmente se va a verificar en las próximas horas, pero nosotros nos mantendremos al pendiente de las reuniones que hagan acá los estudiantes luego de lo que protagonizaron ayer, este zafarrancho como muchos lo llaman. Juan Carlos. Las noticias nacionales son presentadas por Diunsa, lo mejor para comprar. Esta mañana se está llevando a cabo la operación Hormiga 3, comandada por el Ministerio Público, Eunice. El Ministerio Público a la captura de individuos vinculados al narcotráfico, extorsión, abusos sexuales e incendiarios del bosque en Santa Bárbara. En el marco de la operación Hormiga 3, el Ministerio Público emprende acciones en el departamento de Santa Bárbara para desbaratar estructuras dedicadas al tráfico de personas con fines de explotación sexual, comerciales y contra incendiarios y depredadores del bosque, así como la ejecución de una serie de allanamientos para dar captura a individuos vinculados a ilícitos penales. Esta operación, o en la operación Hormiga 3, participan equipos especiales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, la Policía Nacional Preventiva, la Dirección Policial de Investigación DPI y de tropas de inteligencia y grupos de respuesta especial de seguridad Tigres, personal de la Institución Conservación Forestal y la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia. Un expediente al que la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural le da seguimiento en Santa Bárbara es al sonado caso Aguasarca, escuche bien, con una serie de inteligencias y con la evacuación de la audiencia de declaración de imputado contra un exalcalde de San Francisco, Ojuera, denunciado por la líder ambientalista Berta Cáceres y acusado de abuso de autoridad por otorgar de manera ilegal e inconsulta de permiso municipal de dicho proyecto hidroeléctrico a la empresa Desarrollos Energéticos S.A., más conocida como DESA. La operación también enfoca sus actividades en la detención de personas vinculadas al delito de extorsión, secuestro, homicidio, asesinato y abusos sexuales a niños y niñas, así como el decomiso de indicios y evidencias que serán decomisadas en diferentes instituciones que puedan servir para fortalecer una serie de denuncias desde supuestos actos de corrupción hasta hechos relacionados con la defraudación fiscal y el contrabando. Durante la operación se van a emprender operativos en ejes carreteros en zonas estratégicas como Ensula, Macuelizo, Trinidad, Ceibita Norte y Pitosolo, entre otros sectores, para evitar transporte ilegal de productos forestales y tráfico de personas. Además, ejecutan inspecciones a negocios como aserraderos, palilleras en caso de delitos forestales, entendiéndose los registros a establecimientos y personas ligadas al contrabando y la evasión fiscal, además de emprender campañas y capacitaciones sobre temas relacionados a la violencia doméstica, intrafamiliar, derechos de la niñez y hacer conciencia del peligro que se enfrentan para salir en busca del sueño americano. Así que este es el contenido de la operación Hormiga 3 anunciado por el Ministerio Público. Las noticias nacionales fueron presentadas por Diunsa, lo mejor para comprar. Continuamos con noticias de último minuto y es que en las últimas horas los productores de granos básicos han llegado a importantes resoluciones con el gobierno. Recuerda usted que el martes anterior se habían paralizado y habían provocado tomas de carreteras, toma de establecimientos, inclusive hasta se les había decomisado a ellos tractores. Pues bien, ayer ha concluido una importante reunión entre los mismos productores y el gobierno.
A esta hora hay reacciones para que nos comente el periodista Melvin Fernando Paguada desde el principal puerto aéreo del país, para que nos dé más detalles sobre estas importantes resoluciones. Melvin, contigo, gusto en saludarte, muy buenos días. Igualmente, Juan Carlos, buenos días, buenos días, buenos días. No tengo retorno, disculpen. Buenos días. Gracias, Juan Carlos. Eunice, buenos días. Me encuentro con el vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario, Freddy Torres. Entre esos logros importantes que lograron ustedes a raíz de las tomas de carretera del martes anterior, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo han decidido que Banadesa se fortalezca económicamente, la readecuación de la deuda y qué otros puntos importantes a favor de ustedes. Bueno, efectivamente, el día de ayer se llevó a cabo una importante reunión coordinada por el ministro de la Presidencia. Participaron también por el Poder Ejecutivo, el ministro de Agricultura y Ganadería, el ministro de Trabajo, por el Poder Legislativo, como nosotros lo requeríamos también, el presidente de la Comisión de Agricultura, don Jorge Lobo, y el otro miembro también de la Comisión, don Francisco Paz. Al mismo tiempo, esta reunión que fue solicitada por el Consejo Nacional Agropecuario para revisar los puntos que nosotros estábamos solicitando en la medida de presión, ¿no? Que era una marcha pacífica, ordenada y apolítica que habíamos realizado un día anterior, se concluyó y fue breve porque había voluntad de parte del gobierno y eso lo reconocemos y de parte del Poder Ejecutivo. En primer lugar, se logró una ampliación al decreto 47 de 2018 y eso significa que tendremos 180 días más para que los productores puedan abocarse al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola para realizar sus readecuaciones. Ayer mismo el Congreso aprobó el decreto y eso demuestra que cuando se quieren hacer las cosas se hacen y se hace con la rapidez del caso, ¿no? Algo más, había mucho productor que estaba preocupado por los remates que estaban siendo objeto. Y también se concluyó de que esas propiedades, si los productores quieren, las van a recuperar mediante una readecuación, ¿verdad? En la que el precio será el valor del remate más los costos de remate y luego que el plazo y los intereses serán consensuados entre las partes. Además, habían fondos Banprovi 64, 65 que no entraban en el decreto 47 de 2018. Hay una figura que ya se logró establecer para que estos fondos puedan ser readecuados y alrededor de 4.768 productores puedan abocarse al banco también a la mayor brevedad posible para su respectiva readecuación. Había un decreto que es el 26-2018 que favorecía la parte financiera, las finanzas de Coapalma, también se está reactivando de inmediato, se aplicará de inmediato. Y finalmente también logramos un fondo de 130 millones, que esto servirá para que los productores puedan acogerse en calidad de financiamiento en los próximos días. Quiero manifestar que toda negociación partió de que el gobierno tenía que devolver alrededor de 22 tractores que habían sido decomisados a nuestros productores. De ahí partió la negociación, ¿no? Porque nosotros estábamos decididos a continuar las presiones y con más maquinaria, al grado de que si todos los tractores del país quedaban en manos del gobierno, perfectamente, no sembrábamos en el presente año y teníamos que acudir a las importaciones de parte de los agricultores de Estados Unidos. O sea que no fue tan pacífica la toma, como usted dice, de las tomas de carretera. ¿Cómo queda el caso de Banadesa, que algunas comunidades están quejándose por el cierre? Bien, la verdad es que con las presiones que tenía Banadesa, yo creo que ningún banco podía operar de la manera que nosotros lo estábamos exigiendo. En este sentido, ya Banadesa tenía vida para 2 meses, porque los 2 administradores que nombró la Comisión Nacional de Banca y Seguro habían realizado una programación, ¿verdad?, para 2 meses que vence el 13 de abril. Después del 13 de abril ningún productor iba a poder readecuar porque la ley no lo permitía. Hemos logrado por lo menos 6 meses más, o sea, 180 días, pero son días hábiles, esto significa que son más de 6 meses y Banadesa tiene vida por lo menos para ese tiempo, pero logramos ayer también que lo que se recaude de los fondos Banprovi 64 y 65 es un capital que le va a ingresar a Banadesa y por ahí se va capitalizando en alrededor de 540 millones de lempiras. La verdad es que como productores tenemos que apoyar al banco porque es el banco de los productores, es la casa de los productores y es el banco que ha estado con nosotros en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Importante ese respaldo del Congreso Nacional y el Ejecutivo para los productores. Por cierto, Freddy, desde Estudio Juan Carlos quiere consultar. Por favor, colóquese el audífono. Juan Carlos, lo escucha Freddy Torres. Gracias, buenos días, ingeniero Freddy.
Es un placer saludarle. Y entiendo que también dentro de estas buenas noticias lograron ustedes recursos para préstamos, especialmente para pequeños productores. ¿De cuánto es el valor y quiénes van a tener acceso a estos recursos? Gracias. Muy buenos días, licenciado. Sí, en efecto, se logran 130 millones que puso a disposición el Poder Ejecutivo. Una buena noticia para los productores porque no lo estábamos solicitando, nosotros no sabíamos que existía ese fondo, pero realmente aparecieron con esa sorpresa y estos 130 millones serán para beneficiar a la mayor cantidad de productores pequeños. En vista de que hay un límite, no se va a financiar más de 300.000 empiras por productor. Recuerde que en las condiciones en que estábamos en la mesa, 130 millones podrían financiar únicamente a 13 o 20 productores y ahí nomás terminaba, pero queremos que este fondo sirva para apoyar a la mayor cantidad de familias que se dedican exclusivamente a labores agrícolas. ¿Cuándo se va a poner a disposición estos recursos para los pequeños productores que nos están viendo a esta hora y cuáles van a ser los requisitos que deben de presentar? Según manifestó el ministro de la Presidencia, el fondo ya está disponible. Vamos a trabajar a partir de mañana entre productores y el martes nos reunimos en la Secretaría de Agricultura y Ganadería para definir los parámetros a seguir para que las familias productoras puedan acogerse a estos fondos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Torres. Melvin Fernando, muchas gracias. Muy gentil. Buen día. Muy buen contacto y una muy buena noticia para los productores, muy buena noticia para la población en general. Se ha llegado a una solución a este conflicto que el martes anterior inició con tomas de carreteras y que felizmente finaliza, y ojalá así sea con estas reuniones y estas resoluciones importantes. Y a propósito, el administrador del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banadesa, Marco Antonio Cano, aseveró que ese organismo estatal ha recuperado 22 millones de lempiras de la cartera en mora. Tenemos 125 productores que han pagado al contado. Más adelante le tenemos información, o mejor dicho, siempre hablando de banadesas, 22 millones de lempiras, mientras que 83 productores le fueron aprobados sus créditos. A Punto Cano, el funcionario detalló que están inscritos 1.600 productores. 180 días, pero aquí se malinterpretaba, no es que ampliamos 180 días porque no llegaron a pagar en los 180 días primero, sino que fue que el banco no aplicaba el decreto porque no sabía cómo aplicarlo, y lo mismo la Comisión Nacional hasta que vino aquí a interpretación, pero vino hasta 5 meses después, entonces perdieron prácticamente 150 días y solo les quedaron 30 días para poder aplicar el decreto. Entonces no fue culpa de los productores, sino que prácticamente de la institución que no podía aplicarlo. Y esta reacción es porque el Congreso Nacional aprobó anoche la iniciativa de ley para prorrogar 180 días el plazo para que los productores se mantengan préstamos en mora. Mientras tanto, el presidente Juan Orlando Hernández afirmó que la empresa Energía Honduras ha incumplido el contrato con el Estado y advirtió que no podemos seguir permitiendo estos incumplimientos que se traducen en abusos al pueblo hondureño. Estamos revisando con nuestro equipo de abogados el contrato de EEH, porque sin lugar a dudas han incumplido. Recordó que hace unos meses se inició una revisión exhaustiva, acompañándonos de técnicos nacionales e internacionales para ver si EEH y otros proveedores de energía a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el mismo sistema interno de la estatal eléctrica estaban en un proceso de solución integral. Hernández añadió que hace unas semanas le pidió al ministro de coordinador del Gabinete Económico, Marlon Tábora, que como experto en la materia le hiciera una evaluación técnica final sobre la situación de todo el sistema de generación de energía. Bien, y queremos compartir con ustedes una excelente noticia. Es una fecha histórica para el país, Juan Carlos. Yo creo que debe de servir de alegría, como objeto de alegría a toda la población. Hoy, por primera vez en la historia de la aeronavegación de Honduras, se va a certificar a un aeropuerto hoy a partir de las 10 de la mañana. ¿Qué significa? Significa que el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, a partir de ahora, tendrá el perfil de cualquier aeropuerto moderno del mundo. Cosa que, déjeme decirle, si usted no lo sabía, yo se lo cuento, se lo contamos aquí, no lo teníamos. Así es. No lo teníamos. Y esto más, vamos a ir un poquito más adelante. En diciembre
el próximo mes de diciembre se tiene pensado certificar otro aeropuerto más, el aeropuerto de Roatán. Oiga bien, y en el 2021 todo se supone que el aeropuerto de Palmerola, en su creación, ya cuando esté inaugurado, esté ya certificado. Lo que tendríamos los hondureños, 3 aeropuertos certificados. Seríamos el primer país de Centroamérica que tiene 3 aeropuertos certificados. No cabe duda que esta es una muy buena noticia. Buena noticia porque esto es un sinónimo de seguridad también, Juan Carlos, porque se hablaba mucho a nivel internacional de los aeropuertos de Honduras y esto trae varias oportunidades, entre ellas la apertura de nuevas aerolíneas quizá, ¿verdad? Así Nuevas es. rutas, entre otras cosas. Maylin Paola Coto con esta excelente noticia desde el norte del país. Maylin, buenos días. Buenos días, Eunice, Juan Carlos, y es que los sanpedranos y los hondureños debemos sentirnos muy orgullosos porque esta mañana el aeropuerto Ramón Villeda Morales va a ser certificado por la Organización de Aviación Civil Internacional. ¿Y qué significa eso? Pues significa muchísimo porque ya a nivel internacional está dentro de los parámetros el aeropuerto Ramón Villeda Morales. Casi 1 millón de personas circulan a diario por este aeropuerto y me encuentro justamente con los representantes, me encuentro con Melvin, el señor Melvin de Jesús, quien es director regional para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la Organización de Aviación Civil Internacional, que pues vamos a dialogar con él de qué parámetros fueron los que se tomaron en cuenta para que el aeropuerto recibiera esta certificación. Bueno, en realidad la responsabilidad de la certificación tiene que ver con la capacidad y el reconocimiento nuestro de que la aeronáutica civil, la institución del gobierno, está capacitada y tiene procedimientos, reglamentos y todo lo necesario en cuanto al personal capacitado para ejercer una vigilancia y una metodología de certificar de que el aeropuerto cumple con todos los requisitos y las normas y los estándares recomendados del organismo de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, que somos el organismo especializado de Naciones Unidas que establece todos los estándares que todos los países miembros tienen que acogerse a ello basado en el Convenio de Chicago. Entonces, eso es lo que le da seguridad a los otros países de poder decirles a sus ciudadanos que pueden volar ahí seguramente. ¿Por qué? Porque se ha establecido que cumplen con las normas internacionales. ¿Cuáles son esos requisitos, esas normas internacionales que cumple ya el aeropuerto? Bueno, por ejemplo, tienen que tener procedimientos para asegurar que si hay un incendio, que ellos tienen personal capacitado, que tienen el cuerpo de bomberos, que si las pistas, cómo se mantienen, la capacidad de recibir los diferentes tipos de vuelos y los diferentes tamaños de aeronaves. Es bastante complejo. Hay varias cosas que tiene que ver la autoridad civil y ellos tienen que verificar que están en ese cumplimiento, que tienen un manual de procedimiento donde ellos pueden dar respuesta a cualquier riesgo y mitigar o eliminar ese riesgo que puede existir en un aeropuerto. Bueno, y es que nuestro país también próximamente tendrá certificado otro aeropuerto, el de Roatán. Bueno, eso esperamos. El deseo es que cumplan con la certificación de todos sus aeropuertos, porque el beneficio es que entonces crea una confianza global entre los otros países. Su presidente, por ejemplo, en una charla que estuve hace un par de años, tenía un deseo de que creciera el turismo, de que se aumentara el comercio. Entonces, ¿cómo llega el turismo al país? La mayoría es por un avión. Entonces, es muy importante que la aviación, porque es un pilar principal del crecimiento sostenible de una economía de un país. Entonces, esto ayuda a crear esa confianza global de que otros países se sientan bien seguros de poder promover a Honduras como un centro, como un área de turismo, un área donde se pueden visitar y no tienen problemática de que sus ciudadanos están en gran riesgo porque no se cumple con una seguridad en ese aeropuerto.
Don Wilfredo Lobo también se encuentra conmigo, quien es el director de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil. ¿Qué significa para nuestro país? Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente este es un logro importante para nuestro país. A lo largo de 2 años y fracción hemos estado trabajando en el proceso de certificación del primer aeropuerto internacional, en este caso el de San Pedro Sula, siguiendo todos los procedimientos y los requerimientos de la OASI para poder llevar a cabo esta certificación por parte de la Autoridad de Aviación Civil, la cual me honro en presidir, y estamos listos para seguir los procesos, tanto del aeropuerto de Roatán, el cual estamos programando para certificarlo a finales de este año, con lo cual tendríamos ya 2 aeropuertos internacionales certificados, y por supuesto ya iniciamos también el proceso en el aeropuerto de Palmerola, que estará certificado en el momento de que comience a operar ese aeropuerto. Muchísimas gracias, y es que es un hecho histórico. Esta mañana el aeropuerto Ramón Vieda Morales va a recibir esta certificación. Juan Carlos Eunice, vuelvo con ustedes al estudio principal. Buen día. Mientras tanto, en otras informaciones, esto es lo que está pasando en estos instantes desde una de las vías más importantes que tiene Tegucigalpa, el Boulevard Fuerzas Armadas. Hay un accidente, Eunice. Se registra un accidente de tránsito a esta hora en el sector del Boulevard Fuerzas Armadas, como quien va llegando a la primera entrada de la colonia Miraflores. Así que son 2 vehículos particulares. Hasta el momento solo se registran pérdidas materiales a esta hora. Interpretamos que hay unas filas enormes por lo que estamos viendo. Por favor, a usted, amigo televidente que vive aquí en la ciudad capital, tomar todas las medidas del caso, buscar otras alternativas viales. Si usted tiene que pasar por este lugar o pasa por este lugar todos los días, miren ustedes, es impresionante la enorme fila que hay en estos instantes en el Boulevard Fuerzas Armadas. Tomas regaladas esta mañana desde el Patrullero del Aire. Profesional en administración de empresas. Más de 100 nuevos profesionales graduó el Instituto Intur en la capital. Entre los profesionales se destacan jóvenes de escasos recursos económicos del país, miembros del Cuerpo de Bomberos, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Nelson Maradiaga es un policía luchador que su esfuerzo lo hace merecedor a la más alta calificación del centro educativo, y su próxima meta es ser un destacado profesional de las ciencias jurídicas y sociales. Ya se puede usted imaginar cómo me siento, alegre, gozoso, primeramente con Dios, con mi familia, con todo, ¿verdad? Es una gran bendición realmente. Hace 11 años la Fundación Intur graduó su primera generación de bachilleres en Ciencias y Humanidades, pero hoy el Instituto Intur celebra 11 generaciones de profesionales. Las historias de éxito nos demuestran que en Honduras, si hacemos alianzas estratégicas, en este caso obviamente la empresa Intur, la Fundación Intur, todos nuestros donantes que son nuestros clientes y aportantes, aliados especiales como los bomberos, Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea y por supuesto el proyecto Génesis, todos aliados logramos éxito en la educación en nuestro país. Por ejemplo, CEDUTEC donó unas becas para los mejores estudiantes. Vamos a ampliar ese programa, vamos a buscar nuevas universidades también para que nos puedan dar becas y que de aquí los puedan pasar automáticamente a cualquiera de estas universidades. Hasta la fecha, el Instituto Intur ha graduado 1.095 estudiantes. La mayoría de estos nuevos profesionales a partir de hoy cuentan con muchas posibilidades de educación superior. La 11ª promoción lleva el nombre de José Jorge Montenegro y el padrino de la promoción, David Medina, afirma que el proyecto Génesis permanecerá trabajando de la mano de los nuevos profesionales. El proyecto Génesis de Funade USAID lo que busca en relación con Fundación Intur, apoyar a que estos jóvenes después de que terminen su educación en el Instituto Intur puedan vincularse a un mercado laboral, puedan adquirir conocimientos en las academias Microsoft o Cisco que nosotros tenemos, y también otorgamos kits de emprendimiento para que estos jóvenes al graduarse del Instituto Intur puedan emprender su propio negocio y contribuir con la economía del país. La misión del Instituto Intur es brindar oportunidad para todos. Edas Carrasco, Telenoticias.
Edas Carrasco, con usted a esta hora, la sección Pueblo habla. Muchos vecinos del sector de Suyapa lo han llamado. ¿Cuál es la incomodidad? Buenos días, Eunice. Me encuentro en la calle que conduce hacia, que conduce hacia la colonia Nueva Suyapa. Mire usted cómo está esta calle, que se está hundiendo, la calle principal, pero yo le voy a mostrar unos elementos, pero vamos a irnos caminando por aquí. Acompáñeme, Luis, por acá. Mire, el hundimiento de esa calle, según la gente de este sector, dicen que es una alcantarilla o aguas. Buenos días, ¿cuál es el nombre suyo? Mi nombre es Wilson Sierra. Ya, cuénteme un poquito, ¿por qué es que se está hundiendo esta calle? Bueno, mire, buenos días antes que todo a todos los medios de comunicación que nos escuchan y nos miran. Nosotros estamos aquí en la colonia de Suyapa, ¿verdad? Nosotros le vamos a mostrar el problema que existe aquí. Debido a que esta calle se estaba hundiendo en aquellos días, nosotros tomamos la decisión de cercar esta propiedad, este predio. El señor alcalde, pues gracias a Dios, ya tuvo pláticas con nosotros por la reparación de la cuestión esta, del hundimiento y todo esto, ¿va? Debido a que ahí la tubería que existe aquí de agua potable ya dio su vida útil y incluso... ¿Que está rota? Sí, ya, totalmente, ¿verdad? Esa agua ya, por eso la gente arriba no tiene mucha agua, debido a que la tubería está totalmente sellada, está yendo por bajo de tierra, entonces... Avancemos un poquito. Debido a eso... Mire, ya miraron esa abertura, ¿verdad? Esa abertura es parte de lo que está sucediendo con esas tuberías. Aquí vamos a salir otra vez a la calle donde salimos. Avance para acá. Ajá, entonces ese es el problema. Sí, el problema que existe, sí, ya le expliqué, ¿verdad? De que sí, debido a la tubería de agua, y la otra es que nosotros por eso bloqueamos la tirada de material desperdicio a esta colonia, porque si no iba a ser un problema grave para avance un poquito. Tanto para la colonia. Mire, ven, aquí le voy a mostrar aquí también la abertura, ¿ve? Viene desde allá, debido a eso esto se está hundiendo, entonces se ha acumulado un dique que se está formando allá en la parte de abajo, que posiblemente haga problemas allá en la colonia del Lato, en todas esas zonas de abajo, ¿verdad? Entonces por eso no, pero gracias a Dios pues el alcalde ya tuvo unas pláticas con nuestra asociación que se llama el TISU. Él nos ha dado la palabra de que va a reparar esto e incluso vamos a tener una plaza comercial allá arriba, en donde está el mercado. Perfecto. Ahora vamos a mostrar un poquito aquí por donde pasan los buses. Aquí. Ok, bueno, eso es lo que está pasando aquí en esta colonia Nueva Suyapa. Vamos a darle lectura íntegra al reporte del Congreso de los Estados Unidos sobre el tráfico de narcóticos, corrupción y financiación ilícita de campañas en Honduras, Guatemala y El Salvador. Repito, este es ya la traducción del documento que ha trascendido en las últimas horas y que ya está ocasionando reacciones más que todo negativas por parte de varios funcionarios vinculados al gobierno de los Estados Unidos, que más adelante vamos a detallar. En consistencia con la sección 1287 de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional John McCain para el año fiscal 2019, este reporte preparado por el Departamento de Estado en coordinación con el Departamento de Defensa y con asesoría del Departamento de Justicia es enviado al Comité de Defensa del Congreso, Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. En consistencia con los requerimientos de la sección 1287, este reporte identifica a las siguientes personas en Honduras, Guatemala y El Salvador
1. Altos funcionarios del gobierno de quienes se sabe han cometido o facilitado actos de corrupción o se han involucrado en prácticas de corrupción o tráfico de narcóticos. Y 2. Funcionarios electos de quienes se sabe recibieron fondos para sus campañas procedentes del narcotráfico u otras actividades ilícitas en los últimos 2 años. La corrupción en el Triángulo Norte es endémica y sistemática, dice este documento. La corrupción menosprecia el crecimiento económico y el desarrollo, debilita las leyes y facilita el crimen transnacional, produciendo inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. Este reporte no pretende identificar la profundidad y magnitud de los actores de la corrupción en Honduras, Guatemala y El Salvador, quienes no han sido condenados por sus crímenes y quienes ponen en precaria la seguridad, prosperidad y gobernabilidad en el Triángulo Norte. Este reporte identifica individuos quienes se ha conocido basado en convicciones o designaciones bajo los regímenes de sanciones aplicables para los Estados Unidos que han cometido o facilitado actos relevantes como los identificados en la sección 1287. Basados en este estándar, no hemos identificado ningún individuo que haya facilitado financiamiento de campañas políticas en ningún país del Triángulo Norte con fondos procedentes del narcotráfico u otra actividad ilícita en los últimos 2 años. Sección número 1, altos funcionarios del gobierno de Honduras. Aquí hemos diseñado una gráfica para que usted pueda ver pues, con mayor claridad de quiénes estamos hablando. Vamos a iniciar, estos son los hondureños. En Honduras, Juan Carlos, usted lo ha dicho, Mario Zelaya Rojas, exdirector del Seguro Social, sentenciado en abril de 2017 por lavado de activos por más de 12 millones de dólares procedentes del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Otro mencionado, Javier Pastor, ex subsecretario de Salud, sentenciado en abril de 2017 por lavado de activos por más de 12 millones de dólares procedentes del Instituto Hondureño de Seguridad Social. También Carlos Montes, ex subsecretario de Trabajo, sentenciado en abril de 2017 por lavado de activos por más de 12 millones de dólares procedentes del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Asimismo, José Boris Espinal, exdiputado suplente del Congreso Nacional, sentenciado en 2016 por abuso de autoridad. Tenemos más personas. Nelson Abdalá, exdiputado del Congreso Nacional, sentenciado en 2016 por abuso de autoridad. Asimismo, se menciona el siguiente nombre: Darío Alberto Mejía, exdirector de la Dirección de Evaluación y Control de Ambiental, sentenciado en 2016 por abuso de autoridad. Este documento también señala, Juan Carlos, a Teodoro Bonilla, ex vicepresidente del extinto Consejo de la Judicatura, quien fue sentenciado en septiembre de 2017 a 6 años en prisión por tráfico de influencias y abuso de autoridad. Marcelo Antonio Chimirri Castro, expresidente de Hondutel, la empresa nacional de telecomunicaciones, que fue sentenciado en agosto de 2017 a 9 años de prisión por cargos de enriquecimiento ilícito, tras ser incapaz de justificar 680,000 dólares. Gianni Rosenthal, exsecretario de la Presidencia, político de carrera, prominente empresario, fue sentenciado en diciembre de 2017 a 3 años de prisión por lavado de dinero procedente de narcotráfico para la organización narcotraficante de Los Cachiros. Rosenthal fue designado como traficante de narcóticos bajo la ley Kingpin. Y Yankel Rosenthal, exsecretario de Inversiones del gabinete del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue sentenciado en agosto del 2017 en cortes de Estados Unidos a 29 meses en prisión por intento de lavado de activos. Fue designado como traficante de narcóticos bajo la ley Kingpin. Esto es con respecto a Honduras. Repito, estamos dándole lectura al reporte al Congreso sobre tráfico de narcóticos, corrupción y financiación ilícita de campañas en Honduras, Guatemala y El Salvador. Habla de Guatemala, habla en este caso de la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Lías, de Mauricio López Bonilla, de Gudy Rivera Estrada, esto en Guatemala. En El Salvador, de Carlos Mauricio Funes Cartagena, de Elías Antonio Saca, de Luis Antonio Martínez González, de Elmer Chalix, Julio Rank, José Funes, Francisco Rodríguez Arteaga, Pablo Gómez y Jorge Herrera Castellanos. Este es un documento que ayer mismo fue dado a conocer por parte de las autoridades estadounidenses y que ya tuvo su reacción. Y la reacción
que no fue, ¿cómo se llama?, muy placentera, fue de Norma Torres, una de las congresistas más influyentes que ha estado pendiente de este documento, de este informe, que dice así: al ocultar intencionalmente los nombres de funcionarios corruptos en Centroamérica, así desafiando la intención del Congreso, la administración de Donald Trump se está involucrando en un encubrimiento. Es decir, que la republicana Norma Torres no está satisfecha, esperaba más ella de este informe que se presentara por parte de las autoridades estadounidenses con relación a las personas involucradas a narcotráfico y corrupción en el Triángulo Norte. En el Triángulo Norte, nombres que nosotros también como hondureños lo sabíamos, Juan Carlos, se han involucrado en diferentes temas. La noticia del día es presentada por Harina Doña Blanca, la doña de las harinas. Informes con Ramón Edgardo Matute. Ramón, contigo gusto en saludarte. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Hay dos temas importantes que voy a platicar con el diputado Marcos Velázquez del Partido Nacional. Número uno, este día se presenta moción en la Cámara Legislativa para regular y para investigar el comportamiento del cuerpo diplomático del país representado en varios países del mundo. Aparentemente hay denuncias en estos momentos. Marcos Velázquez, por favor, buenos días. Buenos días. Primero, la moción va encaminada a que revisen la función consular a nivel del mundo. Primero, porque no le dan la atención que se merecen nuestros compatriotas. Tenemos denuncia de todos los consulados, de embajadas, que los malos tratos, comenzando desde los que están en información alta hasta el más alto nivel. Ya basta, y eso nosotros no lo vamos a seguir permitiendo, porque sabemos que nuestros compatriotas que están fuera de nuestro país son un brazo de la economía y son los que le dan el sustento a varias familias, no solo a nivel de la ciudad, sino que de tierra adentro. Por eso el día de hoy vamos a presentar esa moción para que se revise la función consular, y no es de esta administración, sino de administraciones pasadas. ¿Y si es necesario hacer cambios, que se hagan, diputado? Claro, pero de eso se trata. Se vienen dando cuestiones irregulares en algunos consulados, en algunas embajadas, y ya lo dijimos, si no se dedican a trabajar, si no se dedican a tratar bien a nuestra gente, que renuncien, o si no, el presidente Juan Orlando, a través de Cancillería, de la Canciller, que tome las acciones necesarias. Otro tema importante, Juan Carlos, Eunice, mucha atención. La Comisión Internacional de Cruz Roja presentó un informe a la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos del Congreso Nacional, que preside precisamente el diputado Marcos Velázquez. Escuche bien, 40,000 desplazados forzosos, familias que se les han quitado su vivienda en Honduras, maras y pandillas que les han obligado a salirse de sus viviendas, y que estos busquen cómo se ubican en otro sector del país y fuera del país. Por favor, Marcos. Así es. La semana pasada, la secretaria de Derechos Humanos, Carla Cueva, a través del Poder Ejecutivo, nos llevó una iniciativa de ley para discutirla en estos próximos días, acerca de la ley para la protección y prevención de los desplazados internos. Las cifras andan en el 2004-2014, que habla de 41,000 hogares, equivalentes a 71,000 personas. Sabemos el trabajo que ha venido desarrollando el gobierno de nuestro presidente Juan Orlando. Pienso que en estos últimos años, la cifra se ha venido abajo, porque se ha trabajado en los temas de seguridad que se le ha dado a la población. Y ponemos los ejemplos, Chamelecón, ponemos los ejemplos de Amarateca, que ya las familias están regresando a sus lugares de origen. Y eso es lo que se trata. Y nosotros, desde el Congreso Nacional, a través del presidente, del doctor Mauricio Oliva Herrera, su junta directiva, y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, estamos trabajando en leyes que vienen a prevenir este tipo de violencia que se da a nivel de los hogares en nuestro país. Gracias al diputado Marcos Velázquez, diputado nacionalista en el Congreso Nacional de la República. Es lamentable, Juan Carlos, según dice, más de 40,000 hogares, más de 40,000 viviendas, familias que se ubicaban aquí fueron desplazadas por maras y pandillas, de acuerdo al informe que ha recibido el Congreso Nacional de Cruz Roja Internacional.
Pausa en el noticiero, cuando regresemos más información. La noticia del día fue presentada por Harina Doña Blanca, la doña de las harinas. A esta hora se registra en las cercanías del sector del Trapiche, donde un microbús prácticamente se ha dado vuelta a Juan Carlos. No visualizamos hasta el momento personas lesionadas al interior. Roger Rubio. Buenos días, Eunice. Nuevamente se habla de 4 personas que han resultado heridas en este accidente aquí a la altura de la residencial El Trapiche. Como pueden ver en las imágenes, aparentemente a exceso de velocidad el conductor perdió el control y se volcó. Hace breves instantes las personas han sido trasladadas hacia la emergencia del máximo centro asistencial y también el llamado para la población que va a circular por este sector para que tomen las medidas, puesto que se está generando bastante tráfico. 4 personas lesionadas se habla hasta el momento. Gracias. Compañeros, esta es la información. Gracias al periodista Roger Rubio con este reporte en este momento que se está dando la información.